Hola, mi nombre es Fernando Montaño y en este video deseo hablarte sobre coordinación entre albañilería y estructura. Coordinaremos muros, suelos, vigas y pilares. Y obviamente, para hablar de coordinación, también tendremos que hablar sobre los componentes de las familias y sus jerarquías. Este video, en realidad, lo creé para evacuar dudas a mis alumnos de la Facultad de Arquitectura en Universidad Ort, Uruguay. Pero lo comparto pues puede ser de utilidad a la comunidad de YouTube, así que espero que te ayude en el aprendizaje. Como le comento a los estudiantes, no se trata de verdades absolutas, sino de simples sugerencias. La metodología BIM es demasiado reciente, es muy amplia y muy dinámica, y las soluciones buenas en algunos proyectos no son las adecuadas para otros. Por lo tanto, todo debe ser cuestionado. Cuando dudamos y nos cuestionamos, aprendemos. El objetivo de este video es hablar de coordinación. Coordinación entre muros, suelos, vigas y pilares. Para hablar de estos elementos no hace falta un proyecto complejo, sino todo lo contrario. Cuanto más pequeño y simple sea, más podemos concentrarnos en los aspectos importantes. Por lo tanto, vamos a hacer algo que podría ser una casa de 2 pisos. Tenemos planta baja, planta alta y techos. Y vamos a seguir este esquema de grillas que tenemos acá. Vamos a usar nada más que 2 muros, un muro exterior doble y un muro interior simple, y que ya vamos a ir analizando. Si vamos a muros, vamos a tener creados 2 muros, uno que es de ladrillo simplemente, que si vamos a editar el tipo y vamos a editar la estructura, vamos a poder corroborar que tiene una capa de ladrillo común de 12 centímetros, la cual está incluida dentro del núcleo de este muro, y por fuera vamos a tener un revoque de 1,5 centímetros sobre cada lado. Capas ambas que están incluidas fuera del núcleo de la estructura y tienen como indicación de función el acabado 2, o sea, el menos importante de todos, la terminación de esos muros. Si vamos a ver el muro exterior, que va a ser un muro doble, y editamos el tipo y vamos a ver su estructura, este muro tiene 3 capas en el interior del núcleo. Ya veremos después si conviene dejarlas así o no, pero por el momento va a tener una capa de ladrillo hueco, lo que sería el ticholo de 12 centímetros, una capa de aire y un ladrillo a la vista de 12 centímetros. Hacia el exterior no tenemos más capas, hacia el interior tenemos una capa de revoque de 1,5 centímetros. Las capas de los muros, o sea el ladrillo hueco y el ladrillo común, están definidas como estructura. Ya veremos después si es lo aconsejable o no. Y la cámara de aire tiene una capa térmica. Vamos a aceptar y vamos a comenzar creando los muros. Vamos con el muro doble y vamos a indicarle aquí en línea de ubicación que en lugar del eje del muro nos vamos a manejar con el eje del núcleo. Si damos eje del muro, quiere decir que el muro en su totalidad va a quedar centrado con respecto al eje que vayamos marcando. En cambio, si marcamos eje del núcleo, significa que el núcleo que hayamos definido es lo que va a quedar centrado con respecto a los ejes. Vamos a indicar que va a estar conectado a planta alta y ahora vamos dibujando estos muros. Luego vamos a cambiar al otro tipo de muro y vamos a dibujar 2 muros interiores aquí. Estos muros que actualmente están ubicados en la planta alta, vamos a copiarlos todos también a planta baja. Control C, modificar, alinear con niveles y vamos a alinearlo con planta baja. Vamos a ver en 3D y ahí vemos los 2 niveles de muros. Ahora vamos a ver los suelos. Para suelos también tenemos creados 3 tipos de suelos y vamos a tener por un lado creado un suelo que se llama losa de 10 centímetros, que solamente va a ser el elemento estructural,
una capa de 10 centímetros dentro del núcleo que tiene como material hormigón modelado in situ. Esto sería el elemento estructural. Y además vamos a tener otros dos tipos de suelos que van a complementar a la losa estructural, y que son estos que tenemos aquí, que se llaman relleno y cerámica de 12 centímetros, cuya estructura está compuesta por hormigón de relleno 10 centímetros dentro de la zona del núcleo y otras dos capas que vendrían a ser el mortero de toma y el acabado final. En un caso tiene baldosas y en el otro caso lo que tiene es una madera en la capa final, pero en la estructura son exactamente iguales ambas. Tenemos 10 centímetros del hormigón de relleno y 1 centímetro por cada una de las otras dos capas. Bien, vamos a comenzar con la losa estructural. Entonces vamos a losa de 10 centímetros. Esta losa va a estar ubicada en planta alta, pero no la vamos a crear a nivel de suelo terminado, sino que la losa va a ir 12 centímetros desfasada hacia abajo. Por lo tanto, acá en desfase en altura, con respecto al nivel de planta alta, le vamos a poner menos 0.12. Vamos a indicarle que este tipo de suelo en particular va a ser un suelo estructural. El analítico no lo vamos a trabajar, así que no lo indicamos. Y vamos a definir el borde de este suelo. Conviene siempre que sea lo más amplio posible, o sea, si vamos a definir todo como una losa estructural, conviene que utilizar el borde exterior. Por lo tanto, o bien podemos ir a muros, y en este caso estaría seleccionando los ejes, lo cual también está bien. Si selecciona la cara interior, podemos ir conmutando con el tabulador para que seleccione la cara exterior. Ahí estaría bien. Y aceptamos. Ahora vamos a crear los otros suelos. En este caso vamos a seleccionar el relleno de cerámica y vamos a crear suelos en este sector. No tendrá desfase porque el nivel de suelo terminado va a coincidir con el nivel de planta alta. Y vamos a seleccionar los bordes, eje, 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 y aquí está seleccionando la cara interior, tabulador para que seleccione del otro lado. Creamos las esquinas. Y aceptamos. Cuando nos solicita de unir la geometría, vamos a decirle que no. Bien, y ahora vamos a ir a crear un suelo de madera para este otro sector. Aquí va a suceder que se van a montar un poco los suelos, pero al unirlo todo eso se tendría que solucionar. Aceptamos. Acá nos indica que se están solapando, pero no importa. Vayamos entonces a una vista 3D. Aquí vemos cómo todos los elementos están superpuestos, al igual que en esta esquina, pero el objetivo ahora es comenzar a solucionar esos encuentros. Para coordinar los elementos, lo primero que tenemos que hacer es decirle que van a trabajar de forma unida. Por lo tanto, vamos a ir a unir y, por ejemplo, le vamos a decir que queremos unir este muro con esta losa, este muro con esta losa y este muro con esta losa, y a su vez esta losa con este muro y este muro con esta losa. Ahí ya empieza a tomar forma, pero vamos a ir analizando. En el caso del muro, el ladrillo era el elemento estructural y estaba dentro del núcleo. En el caso de la losa, el hormigón era el elemento estructural y era el único componente y estaba dentro del núcleo. Cuando se cruzan una losa y un muro y hay dos elementos con la misma prioridad, va a tener prioridad el de la losa. Por lo tanto, la losa es continua y el que se interrumpe es el muro. Por eso sucede lo mismo
en la losa de hormigón y en el relleno. Aquí vemos que tenemos superpuesta el relleno, entonces vamos a unir esta losa con esta otra, entonces ahí tenemos la continuidad del relleno. Bien, supongamos que quisiéramos que el ladrillo apoyara directamente sobre la losa y no sobre el relleno. En ese caso, el ladrillo tendría que tener una prioridad superior que el relleno. Entonces eso lo logramos modificando la losa, editando su estructura y al hormigón del relleno, en lugar de decirle que es un elemento estructural, bajándole su categoría a sustracto. Aceptamos y entonces el ladrillo, como tiene una prioridad mayor que el relleno, se extiende y apoya en la losa. Veamos qué sucede acá. Tiene continuidad el revoque y el que remata contra el revoque es el suelo. Esto significa que vamos a revocar primero el muro y después vamos a hacer el suelo. Si constructivamente quisiéramos hacerlo primero el suelo y después el revoque, entonces tendría que tener una prioridad superior el suelo que el revoque. En ese caso vamos a editar y vamos a ver qué prioridad tiene ese suelo, y está como un acabado segundo, o sea, es la prioridad más baja de todas. Vamos a venir traerla a un acabado primero y vemos como ahora es el suelo el que se coloca debajo del revoque. Quiere decir que primero hacemos el suelo, después hacemos el revoque. Pero bueno, estos aspectos los vamos manejando como constructivamente sean necesarios. Vamos a ver lo que sucede en esta esquina. Vamos nuevamente a unir los elementos, esta losa con este muro, esta losa con este muro también. Y entonces, además de ver la fea representación que tiene el ticholo y también el ladrillo cuando lo estamos cortando, pero bueno, eso no es tema de este video, sucede que quizás queramos que el ladrillo visto tenga continuidad y no que las losas estén asomadas. Entonces lo que tenemos que ir a indicarle es que ese ladrillo, en vez de ser un elemento estructural, va a ser un elemento de revestimiento que va a dar la vuelta por fuera. Entonces vamos a modificar el muro, su estructura, y este ladrillo vamos a decirle en primer lugar que va a ser un acabado de segundo grado, y además de ello vamos a sacarlo del núcleo del muro. Entonces lo vamos a subir un lugar, aceptamos. Entonces ahora sí el revestimiento es el ladrillo, entonces el ladrillo da la vuelta por fuera y pasa por fuera de las losas. Acá estaríamos teniendo un problema, que es que el ticholo se está apoyando sobre el suelo, y esto en realidad se debe a que este muro está comenzando desde el nivel 0 y al no estar unido con la losa no genera ninguna continuidad de elementos. Entonces vamos a unir suelo y losa. Entonces al estar unido, trabajar unidos, ahí hace las uniones de acuerdo a lo previsto. Vayamos ahora a incorporar las vigas, y ahí vamos a ver la importancia de haber creado los muros centrados con respecto a su núcleo y no respecto al muro en sí mismo. Como en este proyecto no tengo todavía definidos planos de estructuras, vamos a crear uno. Para ello vamos a ir a vistas, vista de plano, plano de estructura, y vamos a crear uno al menos para planta alta. Vamos a posicionarnos en ese plano. Vamos a corroborar que la disciplina sea la de estructura, y como se visualizan los suelos vamos a decirle que no, para ver nada más que los ejes, para que sea todo más fácil. Entonces vamos a modificaciones de visibilidad y vamos en busca de suelos y desactivamos para que en la vista de planos nos quede únicamente las vigas. Vayamos a crear una sección para ver más o menos qué es lo que queremos hacer. Vamos a darle detalle alto para ver las diferentes capas y vamos a sombrearlo
Entonces, en los muros interiores lo que queremos es colocar una viga rectangular del ancho del ladrillo, que son 12 centímetros, y vamos a suponer que queramos que sea de 40 centímetros de altura y termine en el plano de losa terminado, o sea, aquí. De este otro lado, hacia los muros exteriores, también queremos una viga que quede oculta dentro de ticholo interior, por lo tanto también va a ser de 12 centímetros de ancho, 40 de altura, y a su vez va a tener una aleta que va a permitir apoyar el ladrillo visto, pero como no queremos que la aleta salga hasta el exterior, vamos a hacer que llegue más o menos hasta la mitad del ladrillo. Esto significa que nuestra viga en sí va a ser de 12 por 40 de altura y que la aleta va a tener que tener el ancho de la cámara de aire más por lo menos el 50% del ladrillo. Eso significa que tendría que ser de unos 10 centímetros. Además, queremos que la aleta tenga continuidad con esta losa, entonces su altura va a ser de 10 centímetros. Esos modelos de vigas ya están creados y en el curso, en los capítulos de estructura, se muestra cómo crearlas, entonces no lo vamos a hacer en este tutorial, simplemente las vamos a usar. Entonces vamos a ir a estructura, viga, vamos a ir en busca de una viga rectangular que ya tengo creada de 12 por 40 centímetros. La seleccionamos y vamos a hacer las vigas interiores. Estas vigas interiores, su justificación en Z, las vamos a justificar por la parte superior. Vamos a definir dónde se ubica la parte superior de esta viga y le vamos a decir que estén desfasadas 12 centímetros con respecto al nivel de suelo en el cual estamos trabajando, que sería el de planta alta. Entonces vamos a trazar una viga de aquí a aquí y otra viga de aquí a aquí. Para las vigas perimetrales vamos a ir a seleccionar la que es en L de 12 por 40 con una aleta de 10. Si vamos a editar el tipo, vemos que acá tenemos los valores 12 de ancho, 40 de altura y la aleta de 10 por 10. Nuevamente va a estar desfasada 12 centímetros, vamos a estar justificando su parte superior y la trazamos por los ejes. Vemos que con respecto al eje, el total de la viga no está centrado, lo que está centrado sería la parte rectangular de esta viga. Vamos a ver el detalle ahora. Aquí vemos la viga y vemos que en realidad no está coincidiendo con el ladrillo, y ahora vamos a ver por qué. En la viga central, aquí sí está unida perfectamente. ¿Por qué aquí no coincide? Porque recuerden que en este muro, vamos a editarlo y vamos a editar su estructura, en realidad dejamos la capa térmica dentro del núcleo, o sea que el núcleo en sí no es los 12 centímetros de ladrillo, sino que son los 15 centímetros de ladrillo más capa. Si sacamos la cámara de aire hacia arriba, la sacamos del núcleo, ahora sí el núcleo va a quedar conformado únicamente por el ticholo de 12 centímetros. Vamos a aceptar y vemos como ahora sí coincide perfectamente el eje de la estructura con el eje del núcleo del muro. Lo que quedaría por hacer ahora es las uniones correspondientes. Entonces unimos muro y viga, unimos viga y losa, entonces ahí tenemos el armado correctamente. Aquí lo mismo, unimos muro y viga, viga y losa, y en este en realidad vamos a tener que extender un poco, y del otro lado hacemos lo mismo. Unimos viga y muro, viga y losa, y todo queda correcto. Vamos a la vista 3D y aquí vamos a ver cómo la coordinación de estos elementos es perfecta. Por último vamos a añadir unos pilares de 12 por 12. Entonces vamos a la planta alta de estructura, vamos a pilares, ya tenemos creado un pilar de 12 por 12. Estos pilares van a ir en profundidad, o sea que de la planta donde estamos ubicados van a ir hacia abajo, se van a anclar a la planta baja y entonces vamos a la rejilla
y ahí crea un pilar en cada encuentro. Vamos a aceptar, y ya que estamos también vamos a crear pilares hacia arriba. Entonces ahora solamente vamos a cambiar, en vez de profundidad, altura, y en lugar de planta baja ahora van a quedar anclados al techo. Hacemos lo mismo y aceptamos. Vamos a ir ahora a verlo en la vista 3D. Aquí no se llegan a ver, sí los podemos ver aquí arriba. Lo mismo que hasta ahora, tenemos que unir para que se visualicen correctamente. Unimos pilar y muro, muro y pilar, muro y pilar, y así vamos haciéndolos coincidir todos. Si cortamos el otro piso, tendríamos que hacer lo mismo, unir muro y pilar, por último, si quisiéramos tener una vista 3D exclusivamente de la estructura, tendríamos que venir a duplicarla, renombramos estructura 3D, y en esta vista vamos a decirle que la disciplina, en lugar de ser la arquitectura, va a ser la estructura, y ahí pasaríamos a tener todas las vigas, pilares y suelos. Nos va a mostrar tanto los suelos estructurales como los suelos que no son estructurales. Entonces tendríamos que los suelos que puntualmente no queremos visualizar, decirle que los oculte. Este modelo nos dará la oportunidad de ver los errores que puedan haber en la estructura. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver que todavía hay vigas que no han sido unidas con el suelo. Entonces podemos hacerlo fácilmente. Unir con esta, unir con esta, unir con esta. Lo otro que nos va a mostrar es el hecho de que estos pilares están comenzando en el nivel de suelo terminado de planta alta en lugar de el nivel de losa terminada de planta alta. Y estos pilares, lo mismo, están llegando hasta el nivel de suelo cuando en realidad deberían llegar hasta la parte inferior de la viga. Entonces vamos a hacer todos estos arreglos, visualizamos de forma que podamos seleccionar todos los pilares de planta alta y le vamos a decir que en su desfase de base van a estar comenzando menos 0.12 centímetros por debajo, y aplicamos, y vamos a indicarle que los pilares de planta baja en su parte superior van a estar terminando menos 0.52 centímetros por debajo. Entonces ahora visualizamos y vemos como todo es perfecto y podremos hacer los cálculos de hormigón correctamente. Y bien, esto era todo lo que quería transmitirles con respecto a la coordinación de la arquitectura y de la estructura. No es complicado, no es difícil, solamente hay que ser ordenados. Si te gustó el video, danos un pulgar, compártelo y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. Gracias.